El caso del Titanic. Imagínese usted que está a bordo del Titanic en la noche del hundimiento del barco en abril de 1912. Ha logrado subirse a un bote, el cual ya tiene como unas 14 personas, que es la capacidad del bote. Hay un montón de gente en el agua y hay riesgo de que el exceso de pasajeros hunda el bote y tienen que decidir qué hacer. ¿Qué hacer? Uno diría, bueno, ¿cuál debe ser el proceso de toma de decisiones entre las 14 personas? ¿Cree usted que deben deliberar y discutir acerca de lo que harían en ese momento? ¿Un método muy participativo? En fin, está en juego la vida de cada uno de ellos. ¿O cree usted que debería ser un método mucho menos participativo, más autoritario, de manera que alguien en el bote ordenara la operación de remado para alejarse del barco que está que se hunde y de otros sobrevivientes que podrían hundir el bote? Bien, digamos que esa noche un marinero toma el mando y coloca a cada uno con un remo y les indica hacia dónde remar y con mucha energía salimos de allí. Bien, digamos que se salvaron y están en la mañana siguiente. El Atlántico del Norte está despejado, hay un cielo pleno, el cielo está bellísimo, el sol está resplandeciendo, no hay una sola nube, no hay una sola ola, está todo aquello tranquilo y están en medio del océano. Bueno, en este momento ya tienen que tomar decisiones sobre otras cosas. No como la víspera sobre a dónde dirigir el bote y cómo hacerlo, sino porque aquí no, si no, ya no tienen que remar. Lo que tienen que decidir es, por ejemplo, cómo van a organizar y asignar el uso de las provisiones y del agua. Cómo utilizar las mantas y otras cosas para protegerse. Cómo usar las bengalas y cualquier medio de comunicación. En esos asuntos, por ejemplo, tienen que resolverlos y digamos que el marinero que la víspera dirigió el bote se dirige a todos y dice: yo estuve a cargo ayer de esto, hice una operación exitosa, de manera que yo ahora voy a decidir cómo se asignan las provisiones. ¿Estaría usted de acuerdo con que el proceso la mañana siguiente fuese tan autoritario y directivo como el de la víspera? La víspera funcionó, pero ahora usted cree que debería haber mucha más participación. Por ejemplo, digamos que dentro del grupo hay una señora mayor, gordita, de unos 60 años, que la víspera fue un gran estorbo, porque no podía con el remo y estorbaba mucho no aportó prácticamente nada porque su condición física no era muy buena para remar. Y resulta que es una médica, experta mundial en supervivencia. La víspera era un estorbo para remar. Ahora, ¿qué papel debe tener esta doctora especializada en supervivencia en la decisión de cómo repartir las provisiones y el agua? Claramente ella va a tener un papel de enorme importancia, va a ser muy valiosa en el proceso decisorio y la víspera no tenía papel alguno. ¿Por qué debe ser diferente el proceso de toma de decisiones entre la noche del naufragio y la mañana siguiente? Es el mismo bote, es el mismo océano, es la misma gente y tienen el mismo propósito: sobrevivir hasta ser rescatados. Pero nos damos cuenta que el proceso que sirvió a la víspera tal vez no sirve ahora. La víspera se necesitaba algo muy determinante, muy directivo, muy en una línea de mando absoluta. Y al día siguiente necesitamos un proceso mucho más deliberativo, con una participación más intensa de los participantes y con papeles diferentes a los que tuvieron ayer. Algo interesante sobre el caso del Titanic es que algunos gerentes siempre deciden
y tienen un proceso decisorio como si estuviesen en la noche del naufragio y nunca consultan a nadie. Mientras que otros operan como si estuvieran en la mañana siguiente y tienen procesos muy largos de consulta y de discusión. Y ambos se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque el proceso de toma de decisiones debe ajustarse a las circunstancias de cada caso y debe llenar ciertos requisitos para producir buenas decisiones. Esto nos trae al tema de la arquitectura decisional, la forma en que se toman las decisiones. ¿Cómo era la antigua arquitectura decisional en las empresas? Era muy simple. El jefe es el que más sabe y punto. La jerarquía es vertical en la toma de decisiones. Arriba deciden y abajo obedecen. Las decisiones inferiores pueden fácilmente ser anuladas por decisiones a nivel superior. Y esta arquitectura, que pudo haber funcionado en el siglo pasado, es poco eficaz ante los asuntos muy complejos que enfrentan las empresas en el siglo XXI. Entonces esto nos lleva al tema de la importancia creciente del proceso de toma de decisiones en las empresas. ¿Por qué ese proceso? ¿Por qué esa arquitectura requiere una elaboración mucho más seria, mucho más cuidadosa, mucho más deliberada que antes? Por varias razones. Primero, los asuntos sobre los cuales hay que tomar decisiones son cada vez más complejos, tienen muchas más consecuencias y requieren, por lo tanto, más conocimiento experto. Segundo, las personas en la empresa tienen cada vez mayor capacidad y conocimiento para participar constructivamente en la toma de decisiones. Tercero, esas mismas personas tienen crecientes expectativas en ser tomados en cuenta en las decisiones que afectan sus intereses y en las decisiones en que ellos sienten que pueden hacer aportes valiosos. Cuarto, la tecnología de información y telecomunicaciones provee más oportunidades para participar a distancia. Y quinto, las personas se pueden enterar mucho más fácilmente que antes si han sido excluidas en decisiones en las cuales ellos piensan que deberían haber participado. Esta nueva arquitectura decisional tiene requisitos muy exigentes y debe ser revisada cuando las circunstancias cambian, de la noche del naufragio a la mañana del día siguiente. Esta nueva arquitectura tiene en cuenta que hay muy diferentes formas de participación, hay una gama de posibilidades. Y se examina con mayor detalle esta nueva arquitectura decisional en las ediciones del 2 y del 9 de junio en la sección Decisiones del sitio web www.liderazgomoderno.com.